En el tribunal, la nueva esposa de mi ex dijo, es una interesada, solo se casó por dinero. El abogado estuvo de acuerdo. Guardé silencio. Entonces mi hija de 7 años se levantó y dijo, mamá, ¿les digo lo que encontramos en el teléfono de papá? El abogado se sentó sin decir nada. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. La sala del tribunal estaba abarrotada, pero sentía como si fuera la única que permanecía inmóvil. Todo lo que podía oír era el latido de mi corazón, hasta que su voz rasgó el aire como un cristal haciéndose añicos contra el suelo de baldosas. Es una cazafortunas. Solo se casó con él por dinero. La voz de Talia resonó, aguda y petulante, sus palabras dirigidas directamente hacia mí. No me inmuté. Ni siquiera la miré. Mantuve la vista fija en el juez, incluso mientras el abogado de mi exesposo se inclinaba hacia adelante, asintiendo como si lo que ella decía confirmara todo. No lo dijo en voz alta, pero su acuerdo era obvio en la forma en que sonreía con aire de suficiencia, como si toda la sala del tribunal ya debiera saber que yo era la villana de esta historia. Logan tampoco dijo nada. Simplemente se sentó a su lado, ajustándose su reloj de diseñador, tranquilo como siempre. Ese silencio me golpeó más fuerte que sus palabras. Él solía defenderme. Solía amarme. Ahora estaba dejando que su nueva esposa me destruyera delante de nuestra hija. Permanecí en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que si abría la boca, podría no ser capaz de controlar lo que saliera. Estaba cansada. Cansada de defenderme, cansada de que me llamaran cosas que no era, cansada de luchar contra un hombre con el que una vez construye una vida. Sentí la pequeña mano de Nova aferrarse a la mía. Sus dedos estaban cálidos, un poco sudorosos. Se apoyó en mi costado, tan cerca que podía sentir el latido de su corazón a través de su vestido. Entonces, con voz clara y firme, habló, «Mamá, les digo lo que encontramos en el teléfono de papá». La sala se congeló. Incluso el juez parpadeó. Mi corazón dio un vuelco y se me encogió el estómago. Me giré lentamente y miré a Nova. Sus grandes ojos marrones eran serios, impávidos, como si entendiera exactamente lo que estaba diciendo. No miró a nadie más, solo a mí, esperando permiso. No supe qué decir por un segundo. Pensé en fingir que no la había oído. Pensé en restarle importancia, en protegerla del desastre en el que nos estábamos ahogando. Pero ella no tenía miedo. Me estaba preguntando si era hora de decir la verdad. Y lo era. Asentí. Esa única inclinación de cabeza hizo que el ambiente en la sala del tribunal cambiara. Vi cómo se tensaba la mandíbula de Logan. Las manos de Talia cayeron a su regazo. Y el señor Brennan Chase, el abogado de Logan, tan seguro de sí mismo hacía un momento, lentamente volvió a sentarse en su silla sin decir una sola palabra. Nadie dijo nada. Ni una sola persona intentó detenerla. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que la historia que habían intentado escribir sobre mí ya se estaba desmoronando. No porque yo gritara, no porque jugara sucio, sino porque la única persona que pensaban que era demasiado pequeña para importar, la única persona que subestimaron, había estado prestando atención todo el tiempo. Mi hija. Mi hija estaba a punto de exponer la verdad que convertiría en cenizas cada mentira que habían construido. Y ni siquiera se inmutó. Mi nombre es Sienna Cruz y, antes de todo esto, creía en el tipo de amor que sobrevive a cualquier cosa. Pensé que lo tenía. Pensé que Logan y yo estábamos construyendo algo que podría resistir la mala suerte, los tiempos difíciles, incluso la decepción. Nos conocimos cuando ambos estábamos sin un centavo y hambrientos de algo más. Él era un tipo de tecnología, elocuente y con un sueño, pero apenas $1 en el bolsillo. Yo tenía 22 años, estudiaba a tiempo parcial, trabajaba de camarera por la noche y vivía en un apartamento de una habitación con mi hermana. Logan tenía ideas, grandes ideas. Hablaba de aplicaciones, automatización, el futuro del comercio minorista, cosas que apenas entendía, pero me hizo creer. No solo en su visión, sino en él. Caí rendida. Me propuso matrimonio después de un año con un anillo de plástico que había ganado en una sala de juegos. Nos reímos de ello mientras comíamos hamburguesas y papas fritas, y dije que sí sin dudarlo. Durante los primeros años fuimos inseparables.
Yo pagaba el alquiler, compraba la comida y cubría su mitad de las facturas. Él se quedaba despierto hasta tarde programando y presentando propuestas a inversores. Cada rechazo era brutal, pero seguíamos adelante. Cuando descubrimos que estaba embarazada, ambos lloramos. Recuerdo que me tomó la mano y dijo, Nova crecerá viendo lo que el amor construyó. La llamó Nova, por las estrellas, dijo que ella era nuestro comienzo y nuestra luz. Y por un tiempo, realmente lo fue. Logan tuvo su gran oportunidad unos meses después de que ella naciera, una pequeña inversión, la recomendación de un cliente, y entonces todo cambió rápidamente. Consiguió un espacio de oficina, contrató un equipo. El dinero empezó a llegar, no millones al principio, pero lo suficiente para finalmente respirar. Luego más, mucho más. Logan se convirtió en alguien con quien la gente quería estar. Usaba trajes a medida, compró un Tesla, empezó a salir con gente que usaba gafas de sol de diseñador en interiores. Cambió la contraseña de su teléfono, dejó de venir a cenar a casa. Le ponía excusas a Nova, diciendo que estaba trabajando hasta tarde, pero incluso ella dejó de preguntar después de un tiempo. El día que encontré el recibo de un collar de diamantes que nunca había visto, no lloré. Simplemente lo doblé, lo guardé en mi cajón y me senté junto a mi hija. Logan solicitó el divorcio 4 meses después. Sin infidelidad, al menos no una que admitiera. Solo una conversación tomando un café donde dijo que nos habíamos distanciado y que yo merecía a alguien que pudiera darme la atención que él ya no podía. Prometió estar ahí para Nova, y lo estuvo, por un tiempo. Pero luego llegó Talia. Talia era todo lo que yo no era, más joven, sofisticada, nunca sin uñas perfectas y una sonrisa lista para la cámara. Se mudó a su ático como si siempre hubiera pertenecido allí. Logan se casó con ella un año después de que nuestro divorcio fuera definitivo. Fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a cambiar. Los regalos para Nova cesaron, las visitas de fin de semana se volvieron irregulares. Comenzó a acusarme de ponerla en su contra, diciendo que yo era manipuladora e inestable. Luego recibí los papeles, él y Talia buscaban la custodia total. Su argumento era que yo era emocionalmente volátil y financieramente dependiente, que me había casado con Logan para usarlo por su dinero y que ahora, terminada la relación, intentaba aferrarme a su riqueza a través de nuestra hija. Era ridículo, excepto que no lo era, porque tenían dinero, abogados y una historia que encajaba con su imagen pulcra. Yo no tenía dinero para contratar a alguien importante. Tenía a Valerie Rhodes, una abogada de buen corazón pero sobrecargada de trabajo, que tomaba casos de familia porque creía en ayudar a mujeres como yo. Me dijo que mantuviera la calma, que mis respuestas fueran claras y que no dejara que me afectaran. Asentí, aunque por dentro ya me estaba desmoronando. No tenía nada más que la verdad, ni ahorros, ni equipo de relaciones públicas, ni trapos sucios de nadie que sacara a relucir a cambio. Solo la verdad y una niña pequeña que todavía creía que su mamá era alguien por quien valía la pena luchar. Nova no lo sabía todo, intenté protegerla de lo peor, pero los niños ven más de lo que pensamos. Escuchó los susurros, vio los silencios, notó cuando su padre empezó a olvidar cumpleaños y obras escolares. Notó cuando la mirada de él pasaba de largo, hacia Talia, como si ella fuera un accesorio, no su hija. El día antes de la audiencia, le preparé el almuerzo como siempre. Me abrazó y dijo, «Está bien, mamá. No necesitas ganar con palabras, solo déjalos hablar. Ellos muestran quiénes son». Me reí, pero se me hizo un nudo en la garganta. Tenía 7 años. 7, y entendía el mundo mejor que la mayoría de los adultos que conocía. Esa mañana, al entrar al juzgado, no estaba lista para la guerra. Solo quería que mi hija estuviera a salvo, que se quedara con la única persona que nunca la había usado como moneda de cambio. No sabía que ella terminaría siendo quien me defendiera cuando más importaba. La sala del tribunal era fría, no solo por la temperatura, sino por la atmósfera. Incluso los paneles de madera de las paredes parecían estériles. Me senté en la mesa del demandante, Nova a mi lado, coloreando en silencio, su mochila apoyada contra la pata de la silla. No conocía todos los detalles, pero podía sentir la energía en la habitación. La tensión tiene una forma de adherirse a los niños, no importa cuánto intentes protegerlos. Frente a mí estaba Logan, abotonado en un traje gris carbón,
con los dedos tamborileando contra su rodilla como si tuviera un lugar más importante donde estar. Talia estaba sentada a su lado, con las piernas cruzadas, sus tacones golpeando el suelo con precisión. Se veía perfecta, cabello liso, maquillaje impecable, un vestido sutil pero caro. Se inclinó y le susurró algo al oído a Logan, luego me lanzó una mirada que era puro desprecio refinado. Decía, tú no perteneces aquí. Solo eres un error que cometió en su ascenso. El alguacil llamó al orden en la sala, el juez entró, de repente, todo se volvió real. Esto no era una discusión hipotética, era la vida de mi hija expuesta para que un extraño la diseccionara. Una respuesta incorrecta, una palabra fuera de lugar, y podría perderla. El abogado de Logan, Brennan Chase, se puso de pie con la facilidad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Tenía la voz de un locutor de radio nocturno y la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Comenzó con cumplidos, pintando a Logan como un padre responsable y exitoso que quería lo mejor para su hija. Luego vino el giro. Su señoría, debemos abordar la preocupación central, dijo, caminando hacia el centro de la sala. La señora Cruz se casó con mi cliente en un momento en que él tenía recursos muy limitados. Después de que la empresa del señor Cruz se volvió rentable, su dependencia financiera aumentó. Hay un patrón claro de oportunismo aquí. La señora Cruz no es estable de forma independiente y ha mostrado repetidas señales de usar su conexión con mi cliente para mantener un estilo de vida que no se ganó. Se me hizo un nudo en la garganta, pero permanecí en silencio. Valerie, mi abogada, me puso una mano tranquilizadora en el brazo. Entonces Talia se levantó, sin que se lo pidieran. Su señoría, creo que debemos dejar de fingir que ella es algo que no es, dijo, con voz segura y ensayada. Ella usó a Logan, ahora está usando a Nova. Nunca estuvo en esto por amor, estuvo en esto por el dinero. Todo el mundo lo sabe. La sala se agitó, incluso el juez pareció molesto por su arrebato, pero le permitió continuar. Brennan asintió levemente, como si todo esto hubiera sido parte de la estrategia. Talia siguió, tejiendo esta versión de mí que sonaba tan alejada de la verdad que casi me río. Dijo que nunca apoyé a Logan, que me aferré a él cuando su negocio despegó y que he estado manipulando a Nova para seguir siendo relevante. El juez se dirigió a Valerie, preguntando si teníamos una respuesta. Valerie comenzó a hablar, pero pude notar que su estrategia era permanecer tranquila, objetiva e imperturbable. La respetaba por eso, pero en ese momento, todo lo que podía pensar era cuán injusto se sentía todo. Yo había trabajado turnos de noche mientras Logan dormía para recuperarse de sus fracasos, yo había cuadrado nuestra chequera mientras él apostaba todo a otra presentación fallida, yo había alimentado a nuestra hija con cupones mientras él cruzaba el estado persiguiendo inversores. Pero ahora, nada de eso importaba. Ahora me reducían a un estereotipo, una mujer que se aferraba a un hombre, que veía a su hija como una palanca. Miré a Nova. Había dejado de colorear. Los estaba observando a su padre no decir nada mientras su esposa intentaba borrar el valor de su madre frente a extraños. Ese fue el momento en que sentí que algo cambiaba. No lloré, no grité, pero algo dentro de mí se endureció. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de lo que Nova recordaría, de lo que se llevaría con ella para el resto de su vida. Me estaba observando. Nos estaba observando a todos. Le apreté la mano, y entonces lo dijo, «Mamá, ¿les digo lo que encontramos en el teléfono de papá?» Todas las cabezas se giraron. Incluso el juez se quedó inmóvil por un momento. Brennan bajó lentamente el documento que sostenía. Logan se removió en su silla. La mandíbula de Talia se apretó. Nova miró al frente, tranquila, su voz firme. «Recuerdo dónde guardaste las capturas de pantalla, si las necesitas», añadió. Por primera vez en todo el día, la sala quedó en silencio, y me di cuenta de que, por mucho que intentaran controlar la historia, habían subestimado a la única persona que los conocía demasiado bien a ambos. En el momento en que Nova habló, la sala contuvo la respiración. Podía sentirlo. El juez no se movió. Talia se quedó helada, su expresión atrapada entre la confusión y el pánico. Brennan Chase, que estaba a mitad de una frase, permaneció torpemente en silencio, con los papeles aún en la mano. Logan se giró hacia Nova con una expresión que no le había visto en años,
puro miedo. Miré a mi hija. Su voz había sido clara, no fuerte, pero de alguna manera más poderosa que cualquier cosa dicha en todo el día. Ni siquiera sabía que había visto esos mensajes. Los había leído tarde en la noche, sola, sin saber qué hacer con ellos. Pensé que ella había estado dormida. Debió haber revisado mi correo electrónico mientras me preparaba para ir al trabajo. En ese momento, había estado demasiado abrumada para pensar con claridad sobre lo que significaban o cómo usarlos. Pero Nova había estado pensando. El juez se inclinó hacia adelante. ¿A qué se refiere exactamente, jovencita? Nova me miró de nuevo. Le di el más leve asentimiento, no porque quisiera obligarla a hablar, sino porque confiaba en ella. Ella asintió también, como si fuéramos dos personas en completo acuerdo. Luego volvió a mirar al juez. Papá me dejó usar su iPad cuando estaba con él Italia. Se olvidó de que estaba conectado a su teléfono. Había mensajes entre él Italia sobre cómo iban a hacer quedar mal a mi mamá para poder quitarme. No lo entendí todo, pero tomé fotos y se las envié al correo de mamá. El juez parpadeó, procesando visiblemente lo que acababa de decir. Valerie se levantó lentamente y se dirigió al tribunal. Su señoría, si me permite, tenemos un correo electrónico que contiene capturas de pantalla de las conversaciones a las que Nova se refiere. Fueron reenviadas a la cuenta personal de la señora Cruz. Las tengo impresas y con marca de tiempo, listas para su revisión. Metió la mano en su archivo y sacó los documentos. Un oficial del tribunal los llevó al estrado. Mientras el juez comenzaba a leer, mantuve mis ojos en Logan. Su rostro estaba tenso, como si estuviera conteniendo la respiración. Talia parecía estar tratando de no gritar. El juez leyó durante un largo minuto, luego otro. El silencio era pesado, se podía oír caer un alfiler. Finalmente levantó la vista y habló directamente a Logan y Talia. Estos mensajes muestran una clara intención de fabricar pruebas y manipular los procedimientos de custodia. Veo referencias a contratar a alguien para recopilar información falsa sobre la señora Cruz. También se menciona la organización de incidentes emocionales para presentarla como inestable. Logan bajó la mirada. Talia se removió en su asiento y finalmente rompió el silencio. Esto está sacado de contexto. Solo estábamos frustrados. Nada de eso sucedió realmente. Pero el juez levantó una mano. Señora Cruz, ¿tenía usted conocimiento previo de estos planes? Respondí con sinceridad, no, señoría. Encontré los mensajes en mi correo electrónico hace unos días. No sabía que Nova los había visto. Ni siquiera sabía qué hacer con ellos hasta hoy. Valeria asintió a mi lado, su voz firme. Estábamos preparados para responder a las acusaciones con testigos de solvencia moral y registros financieros. Dada esta evidencia, la intención de la parte contraria de engañar al tribunal habla por sí misma. Brennan Chasen no dijo una palabra. Tenía los brazos cruzados ahora, la mandíbula tensa. Logan aún no había hablado. El juez se tomó un momento, luego se reclinó en su silla. Esto cambia significativamente la dirección de la audiencia de hoy. En este momento, pongo en suspenso cualquier cambio en el acuerdo de custodia. Además, ordeno una revisión formal de estas comunicaciones. Si se confirma que hubo un intento de manipular al tribunal, habrá consecuencias. Miré a Nova, que ahora coloreaba tranquilamente de nuevo, como si nada hubiera pasado. Sus hombros estaban relajados. Había hecho lo que vino a hacer. Alcancé su mano y la apreté. Ella me la apretó de vuelta. Todo el día se había estado construyendo hacia su versión de la verdad, su historia pulcra, su actuación. Pero no habían contado con Nova. No habían contado con que la niña que intentaron convertir en un arma eligiera hablar por sí misma. Yo tampoco lo esperaba. Pero en ese momento, supe que algo había cambiado, no solo en la sala del tribunal, sino en mí. Ya no estaba sentada en silencio para sobrevivir. Estaba de pie en la verdad para proteger algo más importante que mi orgullo, el futuro de mi hija. Durante unos momentos, nadie se movió. El juez acababa de ordenar una revisión inmediata de los mensajes. Logan no objetó, tampoco Brennan. La expresión de Talia había cambiado de irritación a algo más cercano a la incredulidad, como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo.
Seguía mirando al juez como si esperara que dijera que todo era un malentendido. Pero no lo era. Permanecí en silencio, sosteniendo la mano de Nova. Quería decirle algo, decirle lo orgullosa que estaba, pero sabía que esto aún no había terminado. Tenía que mantenerme concentrada, con los pies en la tierra. El juez se aclaró la garganta y miró directamente a Logan. Señor Cruz, le doy la oportunidad de hablar ahora. ¿Niega el contenido de estos mensajes? Logan levantó la vista y, por primera vez en todo el día, no tenía su confianza habitual. Miró hacia Brennan, pero Brennan mantuvo la vista al frente. Logan se removió en su silla y finalmente respondió, no los niego, su señoría. Pero no quise que nada de eso llegara tan lejos. Solo era desahogo entre mi esposa y yo, frustraciones. El juez enarcó una ceja. La frustración no justifica fabricar acusaciones ni intentar manipular al tribunal. Ustedes discutieron la creación de narrativas falsas sobre la salud mental de la señora Cruz. Hicieron referencia al uso de investigadores privados para desenterrar material para desacreditarla. Eso no es frustración, eso es intención. Logan abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Talia rompió el silencio. Esto es ridículo. ¿En serio va a escuchar a una niña de 7 años y unas cuantas capturas de pantalla? El juez se volvió hacia ella con aguda claridad. Lo que estoy escuchando, señora Cruz, es el contenido de sus propias palabras. Palabras que muestran acciones premeditadas para socavar la credibilidad de una madre con el fin de obtener la custodia total de una niña. Eso es un asunto serio. Talia se reclinó, cruzó los brazos y no dijo una palabra más. Brennan Chase finalmente se puso de pie. Su señoría, dada la naturaleza inesperada de esta evidencia, solicito respetuosamente un receso antes de continuar con más testimonios. El juez negó con la cabeza. No, señor Chase. Esta audiencia ya no procederá según lo planeado. Ordeno una revisión completa de todas las comunicaciones relacionadas con este caso de custodia. Hasta que se complete esa investigación, el acuerdo de custodia actual permanecerá vigente, con la señora Cruz como la principal responsable de la custodia. Además, el señor Cruz y la señora Talia Cruz solo tendrán visitas supervisadas con Nova hasta que concluya la investigación. Escuché a Talia soltar un grito ahogado. Logan ni siquiera se inmutó. No estaba segura si era aceptación o conmoción, pero solo asintió una vez y bajó la mirada hacia la mesa. La arrogancia se le había esfumado por completo. Brennan se sentó a su lado y se frotó la frente, su confianza anterior desaparecida. Respiré lentamente, no porque quisiera celebrar, sino porque el peso que había estado cargando durante años había cambiado. No se había ido, pero finalmente había sido visto. La verdad había calado. El juez se volvió hacia mí. Señora Cruz, ¿tiene algo que le gustaría decir antes de que cierre la audiencia de hoy? Miré a Nova, que había comenzado a colorear de nuevo, sus pies balanceándose suavemente debajo del banco. Luego miré al juez. Solo quiero lo mejor para mi hija. No necesito venganza. Solo quiero que se sienta segura y amada. Eso es todo lo que siempre he querido. El juez asintió. Lo creo. Y entonces, todo terminó. El mazo cayó. La gente comenzó a recoger sus papeles, susurrando entre ellos, los ojos todavía yendo y viniendo entre nosotros. Talia salió furiosa de la sala del tribunal, sin esperar a Logan. Brennan la siguió unos pasos atrás, ya sacando su teléfono. Logan se sentó unos segundos más antes de levantarse y caminar hacia la puerta sin decir una palabra. Nova se inclinó hacia mí y susurró, ¿podemos ir a por helado ahora? Sonreí por primera vez en todo el día. Sí, cariño, todo el que quieras. Mientras salíamos de la sala del tribunal, tomadas de la mano, noté que algo había cambiado. No solo el resultado, sino la forma en que me comportaba. Durante años, me había estado encogiendo para sobrevivir, haciéndome pequeña para evitar provocar a nadie. Hoy no me encogí. Tampoco grité. Dejé que la verdad hablara por sí misma. Y la verdad, una vez dicha, no pidió permiso. A la mañana siguiente, Nova se despertó en mi cama con los brazos alrededor de mi cintura y la cabeza apoyada en mi pecho. Se veía tranquila, segura. La dejé dormir un poco más antes de levantarme a preparar el desayuno. Se lo había ganado.
Me quedé en la cocina, mirando la luz del sol que se extendía por el mostrador, tratando de asimilar que lo peor ya había pasado. Durante meses había vivido con el miedo de perderla, cada correo electrónico, cada notificación, cada acusación se sentía como una cuenta regresiva hacia algo que no podía detener. Había pasado tanto tiempo preparándome para lo peor que no sabía cómo sentirme ahora que finalmente estábamos a salvo. La investigación sobre las acciones de Logan y Talia avanzó rápidamente después de la audiencia. Las capturas de pantalla que Nova había capturado fueron verificadas y surgieron más pruebas. Sus comunicaciones mostraban una estrategia clara para desacreditarme, no porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque me había vuelto inconveniente. No querían la custodia compartida, querían el control. Querían a Nova como un trofeo en una batalla que ellos mismos crearon. Se hicieron cumplir las visitas supervisadas y Logan no las impugnó. Talia, por lo que escuché, se mudó poco después. Quizás la presión fue demasiada, quizás la verdad había arruinado la ilusión que habían construido a su alrededor. De cualquier manera, dejé de saber de ella. Nova preguntó por su padre un par de veces. Respondí honesta pero gentilmente. Le dije que su padre seguía siendo su padre y que la gente a veces toma decisiones que hieren a otros, incluso cuando no se dan cuenta de cuánto. No la envenené contra él, no lo necesité. Los niños ven lo que los adultos intentan ocultar. Ella ya había sacado sus propias conclusiones. Durante los siguientes meses, algo cambió en nuestro hogar. La tensión se disipó, el miedo dejó de vivir en mi pecho. Podía respirar de nuevo. Tomé turnos extra sin preocuparme de que alguien me acusara de negligencia. Me iba a la cama sin preguntarme qué notificación legal sorpresa podría aparecer por la mañana. Sonreía más, y Nova también. Una tarde, llegó a casa de la escuela con un dibujo. Éramos nosotras, tomadas de la mano, de pie bajo un sol amarillo brillante. Su maestra había escrito una nota en la parte de atrás que decía: Nova me dijo que esta es una foto de ustedes dos finalmente siendo libres. Esa nota permaneció en el refrigerador durante meses. He aprendido mucho con todo esto. Aprendí que el silencio no es debilidad, que no todas las batallas se ganan a gritos. A veces se trata de quedarse quieto mientras las mentiras se derrumban a tu alrededor. A veces se trata de confiar en que la verdad, aunque tarde, hablará más fuerte que la actuación que otros montan. Solía pensar que ser fuerte significaba guardarse todo por dentro. Ahora sé que no es así. La fortaleza no es fingir que todo está bien, la fortaleza es presentarse de todos modos. Es poner un pie delante del otro incluso cuando te tiemblan las piernas. Es criar a una hija en medio del caos y, de alguna manera, darle el coraje de decir la verdad cuando más importa. La gente todavía me pregunta cómo mantuve la calma en esa sala del tribunal, cómo no grité cuando me insultaron o intentaron borrar todo lo que había hecho por mi familia. La verdad es que no estaba tranquila. Estaba asustada, estaba enojada, estaba agotada. Pero miré a mi hija y supe que no podía darles lo que querían. Querían que me quebrara para poder demostrar que no era apta. Así que no me quebré. Me doblegué, respiré, tomé su mano. Y ella hizo lo que nadie esperaba, dijo la verdad. Ahora ayudo a otras mujeres que enfrentan batallas de custodia similares. Soy voluntaria en un grupo de defensa legal que apoya a madres que están siendo silenciadas o pintadas como villanas porque se atrevieron a irse, se atrevieron a hablar o se atrevieron a proteger a sus hijos. Les digo lo que Nova me enseñó: la verdad no siempre viene con aplausos. A veces entra en una sala de tribunal en la voz de un niño y lo cambia todo. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es criar a alguien lo suficientemente valiente como para hablar cuando tú no puedes. Si esta historia resonó contigo, o si alguna vez has estado en una situación en la que la verdad parecía demasiado silenciosa para importar, espero que recuerdes esto: tu silencio no significa que estés equivocado, y a veces las voces más poderosas provienen de las personas que menos esperamos. Gracias por mirar y ser parte de este viaje. Si sentiste algo, si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario abajo. Me encantaría conocer tus pensamientos o tu propia historia. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal para más historias reales, crudas y poderosas como esta. Tu apoyo ayuda a dar vida a estas voces. Cuídate y cuida de los tuyos.